Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Pues aquí todo Estimado, bien. a la orden. Muchas gracias, Silvio Alfonso. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Vamos maestro. a darle a nuestra Buenas materia, noches, es profe. la sesión número 3 de nuestro curso. Eh, y vamos a continuar con el tema de la formulación de políticas públicas. Entonces, para hacer eso, recordamos brevemente lo que platicamos la semana pasada y luego, bueno, pues ya nos eh, comentamos, pero hoy lo vamos a tocar de manera puntual, la formulación de la agenda pública, los modelos para elaborar políticas públicas y un tema bastante sencillo que es el establecimiento de los objetivos y metas que debe tener toda política pública. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el repaso. En la clase pasada, si recordamos, compartimos este proceso del ciclo de políticas públicas, o más también veremos más adelante otra metodología, que es el proceso de 8 pasos, que platicábamos, ¿no? Que con la finalidad de hacer más simple o de comprender mejor el proceso de hechura de políticas públicas, incluida su implementación, pues este proceso complejo se dividía en distintos pasos, etapas, momentos que nos permitían identificar actores que participan, conocer que en cada momento de etapa se utilizan distintas metodologías, es decir, simplificar, partir en pedazos para simplificar un proceso más grande que es más complejo. Y dentro de las etapas, no sé cuáles recuerdan que platique, señalé algunas de las etapas, ¿cuáles recuerdan ustedes? Quien tenga Pues hacia adelante. si hablamos de definición del problema, Sí, hablamos de formulación o diseño, así es. hablamos de implementación o ejecución y después hablamos de evaluación y seguimiento. Es correcto, sí, en cuatro, tú señalas cuatro grandes, algunos autores desagregan en más etapas o menos, dependiendo, pero sí, básicamente es distintas estadios que casi todos coinciden que el momento de partida debería ser reconocimiento de problemas sociales, dado que, vuelvo a repetir, toda política pública o toda acción gubernamental dirigida a resolver un problema, pues debe resolver un problema que afecte a la sociedad, un problema social, un problema público o un problema colectivo. Entonces, la mayoría de los autores pues dicen que sí, que la etapa inicial, aunque ya después no necesariamente se deba de ir en manera secuencial, pero el punto de partida pues ha de ser la identificación de problemáticas sociales. Después otros autores nos dicen, que es el tema que vamos a ver hoy, identificadas esas problemáticas sociales, lo cierto es que las políticas públicas para poderse implementar requieren recursos, recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, y esos recursos pues salen de los presupuestos de cada país. Y esos presupuestos, tristemente, o más bien es una realidad, pues que difícilmente, de hecho en ningún lugar, para ser más explícito, van a alcanzar para poder resolver todas las problemáticas sociales. Entonces se hace una especie de filtro que se conoce como la agenda pública o agenda de gobierno, que es el tema que tocaremos hoy, para definir pues cuáles de todos esos problemas sociales que manifiesta la colectividad merecerían en un momento determinado acción de gobierno, es decir, que el gobierno se interese, que formule una política pública y que la lleve a cabo. Un segundo gran momento, la parte, y algunos autores pues lo separan, dicen una cosa es la identificación, el proceso de socializar necesidades privadas que se convierten en necesidades públicas, ya las tenemos ahí, es un gran conjunto, es una gran cantidad de problemáticas, pero después, cuando los gobiernos en turno dicen, bueno, ¿qué voy a hacer o qué es lo que la sociedad me demanda? Pues tienen que enfrentarse a una realidad concreta y es que los recursos con los que cuentan para hacer sus acciones,
son limitados y entonces tienen que elegir de ese conjunto muy amplio de problemáticas algunas, solamente algunas sobre las cuales consideran que es más apremiante actuar. Y eso es un segundo momento, que es tener una agenda de gobierno. Después hay otro tercer filtro, y es, bueno, pero en este tema de las políticas públicas, además de los actores de gobierno, de la burocracia, también participan otros, digo, no netamente del Poder Ejecutivo, sino otros servidores públicos del Poder Legislativo, que son los que asignan recursos, y otros actores políticos que llegan ahí a partir de pues de la elección popular mediante votación, y entonces comienzan a decir, no, bueno, pues es que esos no son tan importantes, no les vamos a asignar recursos, y necesitamos asignarles a estos. Entonces sería otro que es para ya plantear políticas públicas, o sería una subetapa en la que hay un debate a nivel político, en el que participan, como ya dije, funcionarios públicos del ámbito ejecutivo, funcionarios públicos del ámbito legislativo, y en este último, actores políticos que fueron elegidos mediante voto popular. Entonces, ¿para qué? Para que, como ya platicábamos la clase pasada, cuando están debatiendo en todos los países cómo se va a gastar el recurso público, se decida etiquetar y se decida destinar recursos a ciertas políticas o a ciertos, mejor dicho, a ciertos problemas sociales, que una vez que tienen recursos asignados, pues van a ser producto de que se ponga en marcha una política pública. Y eso daría pie al siguiente paso que también comentaremos hoy, que es la etapa de formulación de política pública. Pero la formulación, para decirlo en términos, lo vamos a tocar hoy, pero lo digo en términos concretos, la formulación es la parte de arrastrar el lápiz, es el ponerse a imaginar cómo una problemática social que previamente ya identificamos, que previamente fue capaz de ponerse en la agenda pública y que después también fue tan relevante que los funcionarios públicos involucrados le asignaron recursos. Ahora, ya que tiene recursos, quiere decir que se debe implementar, pero para implementarla un pasito antes es imaginar cómo debe implementarse. Y eso es la etapa de formulación o diseño de políticas públicas, arrastrar el lápiz para hacer un plan que establezca, como también veremos hoy, claramente cuál es el problema que se busca resolver, quiénes son los actores que van a participar, cuáles son las metas y los objetivos que se buscan alcanzar, qué recursos se van a utilizar y en cuánto tiempo se esperan conseguir esos objetivos y metas planeados. Y eso es el plan, ese es el proyecto, ese es el instrumento, el documento maestro que va a definir las grandes líneas en las que una política pública se va a implementar. Ahora, la implementación ya es un siguiente paso, justamente tal cual lleva ese nombre. Poner en marcha una política pública previamente diseñada forma parte de la etapa de la implementación o ejecución de una política pública. Y entonces les digo, vean cómo tenemos muchos momentos, etapas, subetapas, y la idea de dividirlo es que en cada uno de ellos, los actores que participan son distintos y la importancia que tienen esos actores cambia. Ejemplifico, en el punto de partida que es socializar problemáticas privados hacia problemas sociales, ¿qué actores participan? Básicamente tres. La colectividad, los ciudadanos, porque son a quienes les duelen cosas que ocurren en su entorno. Ese es el principal actor, el actor que debe manifestar qué es lo que le parece conflictivo o problemático en su entorno. Pero ¿qué otro actor participa? Participan, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, participan centros de investigación, académicos, que escuchan esas voces de la sociedad y dicen, ah, mira, esto a la sociedad le preocupa, y yo ya me puse a investigar y sí, esto que dicen
del ruido, de la contaminación sonora en la ciudad en donde viven, porque los camiones pasan o las motocicletas tienen un escape muy ruidoso, pues es un problema, y ya lo investigué y este problema afecta a su salud, por decir algo, ¿no? Ah, entonces también participan, ya no son los más importantes, pero sí le ayudan a los ciudadanos que buscan manifestar cuál es una problemática que les afecta, pues le dan un soporte para que eso sea más visible. ¿Qué otro actor participa? Participan políticos en el ámbito de alguien interesado en ocupar un puesto por el que debe ser votado y entonces está mirando, está observando qué le reclama a una colectividad para ponerlo en su plataforma política y ir a decirles, ah, mira, yo estoy atento a tus necesidades y si votas por mí para ocupar ese cargo, voy a llevar esto y vamos a hacer algo para resolverlo. Pues también participa, ¿verdad? Para poder hacer trasladar una problemática particular a que conforme una problemática pública y también actores gubernamentales del Poder Ejecutivo, que quizás sin necesidad o que quizás los ciudadanos acuden a sus instancias administrativas locales y les presentan esas problemáticas y esos servidores se dan cuenta que esa problemática se encuentra dentro del marco de sus competencias, llevan a cabo una acción para resolverlo. Entonces, vean, pero cada uno de, y aquí vimos 4 actores que participan, y en esta etapa de reconocer problemas públicos, ¿cuál sería el actor más relevante? Sin dudarlo, los ciudadanos, lo que se denomina el cliente de las políticas públicas. En orden de quiénes serían los otros 3 grupos que dijimos, grupos de presión, organizaciones sin fines de lucro, grupos académicos, actores meramente políticos y actores del gobierno, del poder ejecutivo, pues los 3 tienen la misma relevancia porque esos ayudan a que una problemática que se siente como pública, pues tenga ese carácter. Pero el más relevante, sin dudarlo, pues son los ciudadanos. Eso en cuanto a ese primer momento. En cuanto a la conformación de la agenda, ¿qué actores participan? Ah, bueno, si como ya dije, la agenda de gobierno o la agenda pública es un filtro de todo aquello que ya logró manifestar la sociedad y de todo eso, pues el gobierno va a decir, bueno, pero en este momento, si yo hiciera un ranking, una lista de lo más importante a lo menos importante, diría que me quedo con estas 100 cosas problemáticas. Ah, bueno, esa es la agenda de gobierno. ¿Quién es el actor más relevante que establece esa agenda de gobierno? Pues funcionarios públicos que ocupan cargos del ejercicio gubernamental, que hacen ese ranking o ese listado de prioridades y dicen, estos son los temas más relevantes. Pero claramente, pues para poder tener esos temas necesitan la participación de lo que ya vimos previamente, de los ciudadanos, de las organizaciones sin fines de lucro, de los medios de presión, de los medios de comunicación que ponen temas en la agenda o que proponen temas para ser incluidos en la agenda, es que no dejan de participar, pero aquí el actor más relevante para definir la agenda de gobierno, pues son los funcionarios públicos que tienen atribuciones para hacerlo. Y pasando a la otra, a la formulación, ¿quién es el actor más relevante encargado de formular políticas públicas? Pues en este caso, nuevamente, el funcionario público al que se le destina a ejecutar una política pública, por decir algo, el ministro de Salud encargado de la campaña de vacunación contra COVID, donde ya el legislativo le asignó tantos millones de dólares o tantos millones de quetzales o tantos millones de pesos, y que ahora debe decir, ah, bueno, con esto que me están dando, considerando el número de millones de habitantes del país y considerando el precio que tienen las distintas variantes de vacunas, pues debo decidir cuál comprar, a quién comprársela, en qué momentos y cómo voy a llevar a cabo el plan de vacunación. ¿Quién es el actor más relevante en la formulación? Pues el servidor público y su equipo de trabajo. Y así, ¿no? Cada etapa tendrá sus actores y en cada etapa, pues, alguno de los actores serán los más relevantes. Pues de eso se trata, el tema de ver a la hechura y puesta en marcha de políticas públicas por etapas, momentos
o distintos segmentos que nos permitan analizarlas con mayor sencillez y con mayor comprensión. Bueno, eso lo platicamos, lo seguiremos platicando. Ya les decía, lo que resta de las clases, pues justo iremos adentrándonos en momentos específicos de cada una de esas etapas y subetapas que ya he referido en momentos pasados. Problemas públicos, lo acabo de decir, justamente la mayoría de los teóricos consideran que debe partirse por aquí, porque desde la clase 1 definíamos a política pública como acción de gobierno encaminada a resolver un problema público o social. Entonces, pues, el punto de partida de cualquier política pública debe saber tener muy claro cuál es el problema social que se busca resolver, y justo el proceso de socializar necesidades para convertirlas en públicas es lo que acabo de referir, e incluso señalé los actores y cuál sería el más importante. Eso ya lo platicamos, semana 1, semana 2, y agenda pública simplemente la enuncié, hoy acabo de hacer otras menciones, pero si yo, bueno, aquí en la imagen hubiera hecho bien si hubiera puesto esta circunferencia de los problemas públicos así muy grandota, y aquí hubiera iluminado alrededor de esta una más chica, esto que acabo de poner en azul, y es la agenda pública, porque como ya les dije, la agenda pública es como un filtro que de todos los problemas públicos que la sociedad mencionó en un momento determinado, en noviembre del 2022, de todos esos, a la luz de los recursos limitados con los que se cuentan, de los recursos públicos limitados con los que se cuentan, se elige un listado que prioriza aquellas que se consideren más importantes. Para decirlo en otras palabras, por poner un número, si los problemas públicos que se identificaron a noviembre del 2022 en una sociedad determinada fueran 1000 problemas públicos, ese sería el tamaño de esa circunferencia, a la luz de los recursos de un país, sea cual sea, el país México, Ecuador, cada uno con sus limitantes, pero si a la luz de los recursos de ese país, de Costa Rica, dicen, no, pues bueno, pues nos gustaría resolver esos 1000, pero la verdad es que los recursos nos dan para que ahorita nos enfoquemos en los 100 más importantes. Bueno, pues estos 100 sería el tamaño de esa circunferencia que representa la agenda pública. Ya es un filtro de, pues tenemos muchos problemas, pero los recursos no nos dan para resolverlos todos. Entonces, vamos a resolver como acción, como gobierno entrante, vamos a buscar resolver los 100 que hoy día consideramos son los más acuciantes, son los que demandan con mayor urgencia la acción de gobierno mediante la expresión de políticas públicas que se ponen en marcha. Eso es la agenda pública. Es una elección, una lista priorizada de problemas públicos previamente identificados. ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, Bueno, maestro. para mí sí. Ok, de acuerdo. Entonces, aquí vamos. Ahora, Sí, maestro. muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo se llega a esta lista priorizada para la agenda pública, que es el primer tema del día de hoy? ¿Cómo es que se llega? Bueno, pues hay distintos criterios para poder llegar a esa lista priorizada. Aquí ya no tengo la lámina, entonces, ¿qué criterios se utilizan? Pero acá tengo una nota, a ver, déjenme ver si la dejé aquí. Sí, aquí los tengo, déjenme habilitarlo. Me decía raro que no estuvieran. Acá están, sí, aquí los tengo. Entonces, ¿cómo se llega a esa lista de problemas públicos priorizados? Bueno, pues hay distintos enfoques. Está el enfoque del cambio institucional, que dice, bueno, pues es que pues va a depender, ¿no? En los gobiernos democráticos, de todo, casi todo, es difícil que las decisiones se tomen de manera unilateral. Bueno, a veces esto no es así cuando un gobierno tiene mayoría, ¿no? Cuando un gobierno es electo y entonces tiene mayoría
tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Ahí, pues normalmente para poder sacar adelante un tema, lo que tiene que haber son arreglos, acuerdos entre las distintas facciones para decir, bueno, tú déjame implementar esto, dame recursos, apruébame estos recursos para implementar esta política en materia de seguridad social, y a cambio yo te apruebo recursos para que lleves a cabo esa política pública en materia de apoyo a las familias, a las madres solteras. Bueno, pues este enfoque se refiere a eso, ¿no? A que debe existir en sistemas democráticos, no así claramente en sistemas de corte autoritario, porque ahí sí claramente es lo que diga una persona o un grupo de personas cercanos a quien toma las decisiones. Ahí sí no habría esta parte, pero en otros países más democráticos, pues sí tendría que ser una especie de llegar a un acuerdo para poder sacar adelante un tema en el entendido de que habrá que dar brazo a torcer en otras partes, ¿no? De esto habla este enfoque, y, o sea, es decir, cómo a través de la negociación yo puedo poner un tema en esos 100, pero a cambio yo dejo que tú metas otro tema en esos 100 de la lista prioritaria, la lista de prioridades. Eso se refiere al cambio institucional. El de agenda setting, que les encargué la clase pasada que investigaran sobre la capacidad que tienen los medios de comunicación para poner temas en la agenda de gobierno, es a partir de, pareciera que es la expresión de lo que la sociedad demanda, pareciera. Entonces tienen mucho poder para lograr colar temas que a ellos les parecen relevantes en ese listado prioritario que es la agenda pública. Ustedes ya lo investigaron, algunos de ustedes recibí con mucho agrado sus preguntas de investigación, muchas gracias, pero y es eso, ¿no? Es qué tanto poder tienen estos medios de masas. Hoy en día los más relevantes son las redes sociales para lograr colocar en la agenda pública temas que ponen o que pasan por ser problemas sociales que afecta a un gran número de la población. Entonces, esa es otra manera de poner en la lista temas. Otra es más filosófica, más decir, no, bueno, es que esa lista debe estar integrada por las problemáticas que se ajusten más a las valoraciones éticas, morales, axiológicas de los ciudadanos. Entonces, si a los ciudadanos en mi país les preocupa el tema de la equidad y consideran que la sociedad es muy desigual, pues seguramente va a haber temas en esa lista prioritaria de asuntos relacionados con dar apoyos para las familias menos favorecidas. O si en mi país el tema que preocupa es el aumento en la tasa de interrupciones de embarazos, pues seguramente en esa lista prioritaria habrá temas encaminados a prohibir o permitir esas interrupciones de los embarazos, ¿no? Y así, o sea, va a depender, entonces en esa lista se van a filtrar aquellos temas que son más afines de acuerdo a la moral y a los principios éticos de una sociedad en particular. Sería el enfoque constructivista para incluir esos temas. Y otro enfoque sería el de cambio cultural. Este es evidente cuando ustedes tienen un cambio en el espectro político de un gobierno a otro, cosa que ha pasado recientemente en los países de Colombia, de Chile, del Perú, de Ecuador, de México, por señalar algunos, pero la nueva ola rosa denominan en América Latina, ¿no? de gobiernos de izquierda. Se pasa, y ahora en Brasil, ¿no? Que ganó Lula. Entonces, cuando hay un cambio en el espectro ideológico de un gobierno que era de derecha hacia un gobierno de izquierda, ¿qué es lo que van a intentar o qué es lo que habitualmente ocurre en el discurso de las políticas públicas? Que los nuevos gobiernos, cuando entran y comienzan a hacer sus planes, quieren marcar un antes y un después. Y déjenme mentir si no es así. Bueno, yo hablo desde la experiencia mexicana, y esto es así claramente. En el 2018, 1 de diciembre del 2018,
tomó posesión del gobierno, del Ejecutivo Federal, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, normalmente conocido, un presidente de izquierda que claramente quiso marcar y quiere marcar un antes y un después en sus políticas públicas. Es decir, se acabó la corrupción, se acabaron los apoyos para las empresas, ahora de lo que se trata es de ser un gobierno austero, que no despilfarre recursos, que no tenga privilegios, y de ser un gobierno que apoya o que su prioridad está en las clases de ingresos bajos. Claramente, un cambio cultural, quieren marcar un cambio radical, y en ese sentido, las políticas públicas que se diseñan e implementan cambian radicalmente, y lo mismo están viviendo en Colombia, que por ejemplo el nuevo gobierno quiere hacer incluso una reforma fiscal, y seguramente lo mismo querrá hacer Lula ahora que tome gobierno, queriendo quitar o tirar por la borda políticas públicas implementadas por Bolsonaro. Y lo mismo Pedro Castillo en el Perú, y así podemos, aquí nosotros necesitamos de acuerdo o no de lo que están haciendo, porque nuestra postura política es de izquierda, de derecha o de centro. Aquí simplemente estamos analizando la parte teórica, ¿vale? Entonces, enfoques, no son los únicos, pero al menos son que nos dan la idea de cómo es que se llega a poder priorizar una lista de temas problemáticos que conforman la agenda pública. Preguntas, dudas, comentarios, adelante, por favor. Buenas tardes, profe. Soy Víctor. Adelante. Quería comentar una cosa. Mira, el enfoque constructivista, por ejemplo, puede ser también influenciado, por ejemplo, en Alemania, como hay entre católicos y protestantes, entonces hay fiestas que son, bueno, hay días que son fiestas católicas y hay otros días que son de fiestas protestantes, pero todas estas fiestas están incluidas, o sea, son fiestas, digamos, nacionales y reconocidas, ¿sabe? Y se respetan mucho. Eso también puede ser como un enfoque constructivista, ¿no? Por supuesto que ahí entraría, ¿no? Por supuesto. El caso que nos platicaban la vez anterior, ¿no? Del gran peso que tiene en Colombia, por ejemplo, la Iglesia Católica. Pues por supuesto que está ahí en el enfoque constructivista, cómo ese grupo fáctico logra meter temas en la agenda. Porque dice que son temas, no sé si en un país está abierto a la libertad de religión, de culto o no, si pone límites, el tema de abortos, el tema de matrimonio igual, ¿cómo se llama? Entre personas del mismo género. Claro, ahí está, es la parte constructivista. Así es, Víctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿O continuamos? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, hasta ahorita pues ya platicamos de identificación de problemáticas sociales, después de jerarquizar esas problemáticas sociales para conformar una agenda, y ahora, se tiene esa agenda, y aquí, bueno, no estamos hablando de paso previo, un pasito previo que es, bueno, se tiene la agenda, pero aún así de esos 100, decíamos, pasamos de 1000, que eran los problemas públicos identificados, a 100, que van a ser los problemas públicos que forman parte de la agenda, y aquí nos faltaría que sea una lámina que diga, bueno, de esos 100, en el Congreso debaten, el siguiente año, el 2023, va a haber una bolsa de 100,000 millones de dólares para gasto público. Y para eso, pues se tiene que pagar la propia nómina del gobierno, se tiene que pagar deuda externa, pero una parte queda para instrumentar políticas públicas. Bueno, pues lo que quede, decir algo, 20,000 millones de dólares, pues no alcanza para esos 100 problemas que están en la agenda pública. Vamos a decidir sobre 50. Entonces, a esos 50 que se les asignó recursos públicos en el presupuesto del siguiente año, a esos 50 es que cada uno de esos deberá tener
una política pública, primero formulada y después implementada. Bueno, a ese momento de formulación es que nos vamos a referir a continuación. Entonces, la formulación no es más que la elaboración, imaginarse el cómo se va a resolver una problemática social. Este paso vital, este de imaginarse cómo se va a resolver, es muy relevante, ya que pues te dice los cómo, ¿no? Te va a definir claramente qué es lo que se quiere resolver y va a plantear las alternativas de solución, cómo es que se va a solucionar. Pero para hacer esas alternativas, pues se deben también tomar en cuenta distintos aspectos. ¿Qué tipo de aspectos se deben considerar? Bueno, modelos para elaborar o diseñar políticas públicas. Y vamos a ver 4 modelos. El primero de ellos es el modelo racional. Cada modelo tiene muchas características, pero ¿qué refiere? El modelo racional apunta a que, decía, en la etapa de formulación de políticas públicas, el actor más importante aquí ya es el burócrata, al que se le asignó la tarea de llevar a cabo una política pública. Funcionarios públicos, como muchos de ustedes en la clase 1 y 2 me han referido que son, ustedes yo por ejemplo, soy servidor público en el ramo de economía, de la actividad económica. Bueno, si en el presupuesto de egresos asignan recursos para llevar a cabo políticas industriales o políticas de fomento al comercio exterior, de lo que se produce, de las empresas que producen en México, tendremos que implementar políticas públicas en ese sentido. ¿Cómo se va a gastar ese recurso para hacer que la actividad económica pues, sea mayor, que las empresas crezcan, que logren invertir más, que logren exportar más, etcétera, etcétera? Entonces, nos toca a nosotros, la parte de diseñar esas políticas a implementarse, pues nos toca a los funcionarios públicos. Y el modelo racional señala que estos funcionarios públicos somos entes racionales. Es decir, personas capaces de valorar la situación de manera objetiva y desde información, pues de evidencia que existe disponible, ¿no? De datos, de estadísticas, de hacer encuestas, de tener mecanismos de métrica de cualquier índole, y a partir de esas métricas que nos permiten caracterizar la problemática o comprenderla, como somos entes racionales, somos capaces de diseñar políticas públicas bien fundamentadas y de manera objetiva, que es muy cuestionable. Bueno, eso es lo que dice este modelo, básicamente, ¿no? Que el funcionario público encargado de diseñar políticas públicas es capaz, se entiende o se espera que sea un servidor público preparado, capacitado, con las habilidades y los conocimientos necesarios, y que es así y que tiene la capacidad de, en primer lugar, una vez que sabe qué problema va a resolver, poderse allegar de información disponible para caracterizar y comprender bien esa problemática. Y en segundo momento, para establecer alternativas de solución de manera objetiva. Eso es lo que dice. Así, creo que me salió muy bien el resumen. El gran problema de ese modelo es que no, o deja de lado, deja fuera el hecho de que el funcionario público también tiene preferencias políticas, apegos éticos, y entonces ese funcionario, ¿en qué medida es un actor racional que proponga alternativas objetivas de solución? Y eso pues está a debate. Piensen ustedes tienen una postura ante la vida, tienen simpatías políticas, tienen una gama de valores que les dice o que les orienta de qué es lo que ven mal o bien respecto de una infinidad de temas, nuevamente, temas quizá muy controversiales como el aborto o temas de mucho debate, como si son proclives a los programas
de apoyo social, de los redistributivos o no. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra postura. Entonces, este modelo, sí efectivamente tiene razón en el hecho de que los actores involucrados deberían ser actores profesionales, con las herramientas y los conocimientos adecuados. Quizá es así, ¿no? Porque en las estructuras gubernamentales, pues, hay perfiles de puesto y se piden, pues, ciertos conocimientos para poder ocupar un cargo, pero quizá deja de lado la parte de que un actor público pues, sigue siendo una persona que tiene, vuelvo a repetir, afinidades políticas y, y principios éticos particulares que difícilmente le va a permitir proponer alternativas de solución netamente objetivas o neutrales. Va a estar cargada la solución que plantee, con toda seguridad va a estar cargada de eso que la persona lleva detrás, de sus creencias, de sus afinidades, de sus principios, de sus valores. Pero eso es lo que dice ese modelo racional. ¿Qué nos dice el modelo incremental? Bueno, el modelo incremental nos dice no, es que la propuesta de políticas públicas es más bien es un proceso de aprendizaje continuo. Lo que sucede en la realidad es que una problemática social difícilmente se resuelve de un año en un año y ya, desaparece, sino que más bien la manera de intervenir por parte de los gobiernos es paulatina y se da en el tiempo. Esta situación hace que el propio ejercicio de gobierno pueda ir aprendiendo tanto de sus aciertos como de sus errores. Entonces, este enfoque dice que las políticas públicas se van diseñando a partir de la experiencia previa. Entonces, te llevan a un esfuerzo de ver lo que se conoce como política pública comparada. Cuando se quiere plantear una política pública nueva, más que nueva, lo que va a requerir, de acuerdo con este modelo incremental, es que quien está encargado de diseñar esa política pública revise si en ese país, de manera previa, ya se ha intentado algo para resolver la problemática que en este momento se quiere, sobre la que se quiere incidir. Y puede ser que existan intentos previos en ese país, o quizá no a nivel país, pero sí a nivel de un departamento o a nivel de un estado o de una entidad federativa, y que se revise esa experiencia previa a efecto de aprender sobre bases o sobre la experiencia ya adquirida, o incluso también hacer un comparativo de lo que se ha hecho en otras partes, en otras latitudes, en otros países, para tratar de resolver la misma problemática. Y eso es, básicamente en eso se traduce el modelo de elaborar políticas públicas de tipo incremental, en hacer un estudio de lo que se ha hecho antes en el propio país y en hacer un estudio comparativo de lo que se ha hecho en otros países para tratar de resolver el problema y a partir de esa investigación tratar de elegir aquello que ha dado los mejores resultados y que se considere que es aplicable a la realidad en la cual se va a aplicar. En eso básicamente consiste el modelo incremental. ¿Preguntas, dudas respecto de estos dos modelos? ¿Todo bien? Ok, continuamos entonces. Todo bien, maestro. Ok. El modelo institucional dice, bueno, lo más importante al momento de formular una política pública es revisar el marco institucional. Dicho en otros términos, el marco normativo. Porque dice, la premisa más importante es que el servidor público, el burócrata, solo está facultado para hacer lo que la ley le permite, lo que las normas en cada país le permiten. Entonces, lo que hay que hacer es, de acuerdo a lo que ya está establecido en la ley y a las atribuciones que se asignan para cada aparato de gobierno, ver a partir de ahí cómo es que se va a implementar una política pública.
Entonces eso es decir, no, pues, no quieras hacer maravillas que después no vas a poder llevar a cabo porque alguien lo va a impugnar en tribunales y te van a decir que tú no eres competente para hacer eso o que estás excediendo tus atribuciones. Entonces el enfoque es no, vamos a elegir esas alternativas a partir de las propias opciones que dé el marco normativo. Y ustedes se van a preguntar, bueno, pero si el marco normativo tal cual está diseñado no contempla atribuciones para que una institución del gobierno en específica, que va a ser la encargada de implementar una política pública, la pueda llevar a cabo, ¿qué se va a hacer? Ah, pues la respuesta entonces es que la política pública primeramente puede, antes de hacer una acción particular, debe hacer una acción previa, que es una acción de carácter legislativo, que es una política pública de tipo reglamentario, y es que debe de modificar las normas o de emitir una nueva norma que le dé atribuciones a una entidad de gobierno específica para poder llevar a cabo aquello que se necesita. ¿Me expliqué? ¿En qué consiste este enfoque institucional? Sí, no, dudas, preguntas. Por supuesto, para mí todo bien hasta ahora. Muchas gracias, Ildefonso. Perfecto. Entonces, aquí lo más relevante institucional es revisar el marco normativo, saber si permite hacer lo que es necesario hacer para resolver el problema y si no es, no lo permite, lo que se debe plantear es reformar la ley o emitir una nueva ley que dé facultades para poder hacerlo. Muy bien, ahí está. Y el elitista, que se relaciona con lo que les encargué de la pregunta de investigación y que tiene que ver con los poderes fácticos que existen en los países. ¿Y cuáles son esos poderes fácticos? Básicamente los de carácter económico. Grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, que responden intereses de grupos, a grupos extranjeros o grupos nacionales que tienen afinidad y que al final del día son quienes tienen la capacidad para hacer lobby, para incluir temas en la agenda y también en un sistema de partidos, muchas veces como son los que dan dinero o recursos para financiar las campañas de los políticos, pues no lo hacen a cambio de nada, ¿verdad? Lo hacen a cambio de que en el futuro ese político al que apoyaron y que ocupa hoy en día un cargo público, pues les dé su apoyo para impulsar temas que es de su interés. Entonces, este enfoque elitista dice, no, pues es que la política pública muchas veces está diseñada, y ustedes digan que si no conocen ejemplos, para atender necesidades de grupos económicos poderosos. Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? De por qué se lleva a cabo, no sé, por qué los países se resisten a implementar políticas públicas de combate al cambio climático. Pues porque hay grandes intereses de empresas que financian para que eso no suceda y que siguen permitiendo actividades económicas que son contrarias a los pactos internacionales que muchos países han firmado, como el Protocolo de Kioto, y que establecen que deberían reducir sus emisiones de carbono, sin embargo no lo hacen. O porque se reforma la ley para permitir que una empresa se comporte como si fuera monopolio para ofrecer servicios de telecomunicaciones, de acceso a Internet. ¿Por qué? ¿Por qué cobran precios tan elevados, etcétera, no? Entonces pareciera ser que, bueno, pues esa política en vez de, por ejemplo, hoy en México está a debate el tema de que ustedes saben que hoy en día un tema muy importante en cuestiones de Internet es el tema del despliegue de redes 5G. Pero un insumo esencial para que los países puedan desarrollar esas redes de conectividad 5G es que exista disponibilidad del espectro radioeléctrico. Quizás siendo técnico, pero el ejemplo quizás no haga mucho caso a lo técnico, sino al ejemplo. El espectro radioeléctrico, ustedes piensan que es como un gran tubo por el que pasa un chorro de agua.
Y ese tubo, cada país tiene o sea, ese espectro tiene un tamaño. Y ese tamaño es finito, no es que, bueno, nosotros vemos al espacio y pareciera que es infinito, pero no es así. Si eso lo concebimos como un tubo por el cual pues, se transmiten datos, nuestras comunicaciones, pues eso tiene un límite y los países habitualmente administran ese límite. Hoy en día, en México, uno de los grandes retos es que ese espectro se ponga a disponibilidad de las empresas interesadas y que se ponga a disponibilidad a un precio competitivo, porque en México el espectro es muy caro, las empresas lo pueden utilizar, pero es muy costoso en términos comparativos a lo que cuesta en otros países. Entonces, hoy en día en México las empresas de telecomunicaciones te dicen, bueno, es que a mí me gustaría desplegar una red 5G, sin embargo, pues no lo hago porque la inversión es muy, muy alta, dado que debo pagar muchísimo por el pedazo de espectro que yo necesito para implementar esa red 5G. Entonces, las grandes empresas de telecomunicaciones, que son muy poderosas, muchas de ellas participan a nivel Latinoamérica porque pertenecen a un grupo de empresas, bueno, a una familia en especial, la familia Slim en México, que es muy poderosa y es dueña de la empresa de telecomunicaciones más grande y que tiene participación en muchos países latinoamericanos con la marca Claro, seguramente la van a identificar. Está haciendo lobby, está financiando, pues para que el gobierno en el futuro próximo revise su ley que establece el precio a ese espectro y lo baje. Y ahorita lo que está bombardeando todo el tiempo en los medios masivos de comunicación, con algunos congresistas a los que claramente les da su apoyo, es que pongan de manifiesto que el espectro en México es muy caro y publican imágenes y estudios y nos dicen que pues no se puede hacer porque es muy caro. Entonces, no, el día de mañana, en 3, 4 años, que el gobierno mexicano decida bajar el precio del espectro, ¿qué será eso? Una política pública de tipo reglamentario, porque se necesita modificar una ley, y esa política pública claramente va a estar, va a ser la respuesta a a un enfoque elitista, porque es promocionar, no quiero decir que esté mal, porque quizá eso sí traiga ventajas para todos los demás consumidores, pero claramente está siendo fomentada y está siendo impulsada por estas grandes empresas de telecomunicaciones que tienen interés en desarrollar esas redes, porque saben que también esas redes les van a permitir ofrecer más servicios por los cuales podrán cobrar más, porque claramente pues, son servicios de conexión con mayor velocidad y con características más avanzadas. Bueno, espero no haberlo muy técnico y no marearlos en esta parte elitista, pero es decir, identificar políticas que parece, o que es claro que la verdad el interés era beneficiar a un grupo económico muy importante, que puede participar en el sector energético, piensen ustedes en los países que exportan petróleo o gas, o que tiene la finalidad de apoyar, no sé, a los grupos de empresarios del turismo, y entonces van a construir un tren para que haya más turismo, pero ese tren va a ser con inversión privada, pero particularmente pública, como está pasando también en México. Entonces, pues está enfocada a así beneficiar quizá a la sociedad, pero también claramente a beneficiar a segmentos, a empresas con poder económico muy fuerte, ¿no? Entonces sería, ¿por qué se diseña una política pública de esa forma? Pues quizá porque está respondiendo a una deuda que se tiene con un grupo de élite, un grupo de económico de élite, ¿no? Seguramente ustedes también identifican. Bueno, y en un gobierno autoritario, aquí Delfón seguramente en su país conoce mucho, donde las políticas públicas del Estado terminan por beneficiar al grupo cercano de la persona en el poder, y los que se enriquecen a costa de todos los demás, pues justamente es ese grupo de élite que está cerca del grupo de poder. ¿O cierto o no, Ildefonso? Así es. Yo creo que son como también, como diríamos, el grupo, el modelo elitista, bueno, que son los beneficiarios, bueno, los privilegiados y que tienen el poder, ¿no? Para llamarlo
de alguna manera. Porque, por ejemplo, en mi país, la verdad es que con la dictadura, pues es increíble. Solo los que están cerca del presidente, bueno, sus amigos, sus parientes, son los que están beneficiándose de los bienes que pertenecen a todos los guineanos. Y nosotros, como tercer productor de petróleo en África subsahariana, seguimos teniendo a mucha gente que viven con un solo dólar al día y que, bueno, otros que ni siquiera tienen nada que comer. Muchos viven de los vertederos, ¿no? De los basureros, buscando latas a fin de vender las latas. Es que es increíble lo que pueden hacer las dictaduras en las sociedades. Y claramente ahí se desvirtúa, ¿no? La finalidad de una política pública, porque claramente son políticas públicas, es una acción de gobierno, pero su finalidad no es resolver un problema para la colectividad, es beneficiar a un grupo privilegiado. Entonces, esto claramente ahí son políticas públicas mal concebidas y que tienen resultados, pues, pésimos, ¿no? Porque además usan los recursos del propio país. Entonces, sí, sin lugar a dudas. Por eso, bueno, yo no sé si tenemos mucho material que cubrir, si aún tenemos mucho que cubrir, porque, bueno, me gustaría introducir un tema. A veces algunas cosas me suelen molestar y yo necesito tener respuestas que, bueno, contundentes, que yo diría que son correctas. Por ejemplo, cuando hablamos de intelectualidad, bueno, es una pregunta que voy haciendo ahora en las clases que voy tomando, porque lo quiero tener bien claro. ¿Quién realmente es el intelectual? Eh, bueno, si podemos más o menos analizar este aspecto, ¿no? Si es posible. Bueno, estamos tomando la clase, estamos cubriendo muchas cosas, pero a ver si podemos analizar si los compañeros, sé que hay compañeros de diferentes países y que cada uno tendrá su punto de vista. Hay diccionarios que nos pueden dar también definiciones, pero ¿qué es lo que pensamos nosotros sobre la intelectualidad? ¿Quién es el intelectual? ¿O qué es ser intelectual? Sí, no, nos queda un par de láminas, es muy breve y sí, de mi opinión, bueno, yo lo percibo en mi realidad como una persona que se ha nutrido el intelecto a partir de conocer una disciplina, de profesionalizarse en una o varias disciplinas y que tiene herramientas técnicas, conceptuales y habilidades en el que ha sido instruido o él mismo se ha instruido para ejercerlas. Entonces, tiene una persona técnica, sabedora, que tiene esas capacidades, que estaría mucho en este enfoque, ¿no? En este enfoque racional, decir, pues es capaz, técnico, profesionalizado, y racionaliza las cosas, tiene esas herramientas, educado, eh, siempre va a tener una connotación de alguien muy preparado, que ha preparado su intelecto en algún conocimiento o en alguna destreza, y que por esa razón tiene quizá la responsabilidad o se le atribuye la responsabilidad de proponer cosas, ¿no? Yo lo percibo así desde mi realidad. No sé cómo lo percibas tú o no sé cómo lo perciban otros de tus compañeros. Bueno, bueno, es como lo está diciendo usted, pero bueno, hay unos interrogatorios. Bueno, como lo está diciendo usted, es a través del entendimiento, de reflexión, cómo podemos, la capacidad de resolver problemas, que también va paralelo con lo que es la inteligencia, ¿no? Aunque no son la misma cosa, pero van muy paralelos. Ahora bien, mi pregunta es, digamos, porque hay muchos que lo entienden muy mal. Hay muchos que creen que son los que tienen títulos universitarios, son los intelectos. Pero yo, bueno, a mi manera de ver las cosas, no son los únicos intelectos. ¿Por qué? Porque la intelectualidad también se puede adquirir a través de la experiencia. ¿Me entiendes? Porque hay muchos músicos
artistas que, bueno, no tienen títulos universitarios, tampoco han hecho gran cosa en cuanto, digamos, títulos académicos, pero que al momento de discurrir, al momento de sacar sus melodías, traen temas interesantes que hasta incluso pueden resolver problemas sociales. Entonces, esa gente no son intelectuales o no son intelectuales, independientemente de, bueno, no tener títulos académicos universitarios. Yo creo que sí, y habría que remontarnos a los grandes filósofos griegos, romanos y de la Edad Media. Pues no tenían ningún título de ninguna naturaleza, pero eran grandes sabios y no de una materia como hoy en día la especialización nos ha llevado. Eres conocedor de economía o de derecho, de políticas públicas y nada más. Esos grandes sabios eran de poesía, pero de física. No, creo que no, no se necesitan los títulos. Y al contrario, a veces tenemos el problema de la señalización. Puedes tener una persona que ostente títulos de doctor, de doctorado en alguna ciencia, y eso no lo hace ser una persona sabia o con intelecto para ni siquiera de cómo se conduce en su vida, y mucho menos para hacer recomendaciones de cómo deberían conducirse otros, ¿no? Entonces, yo creo que quizá la realidad nos ha llevado a que pues, por las leyes, por el reconocimiento, los títulos sean una especie de indicador de que si alguien tiene todos esos títulos nobiliarios, pues es alguien con intelecto desarrollado, pero no necesariamente. Yo concuerdo contigo en que no necesariamente es así. Hay muchas personas tienen grandes intelectos y que lo han hecho no a partir de acudir a una metodología de instrucción formal, sino que lo han hecho de manera autodidacta y lo han hecho a partir de la experiencia que la vida les ha otorgado. Entonces yo considero que no sería la definición de intelecto tener títulos que te acrediten para ser licenciado Ok, lo último, bueno, yo sé en que algo, maestro en algo, no, doctor en algo. no sé si alguno de los compañeros quiere opinar. Bueno, y yo, por ejemplo, hay, digamos, personas que, bueno, los que tenemos títulos universitarios, la gente que tiene esos títulos, como lo acaba de mencionar usted, he visto muchos que pues tiene el título, pero no puede defender ese título. A lo mejor tiene esos conocimientos, pero como no está practicando lo que estudió, entonces él pues no puede defender el título, bueno, en el terreno. Por ejemplo, si soy ingeniero técnico de petróleo y yo estoy en una plataforma y yo no puedo resolver los problemas que tiene esa plataforma, entonces, bueno, la producción y todo, no puedo resolver nada, pero tengo el título. Entonces, si nosotros no podemos poner en práctica lo que hemos estudiado en una universidad, evidentemente yo creo que no somos intelectuales, porque se No, sí, trata de adquirir esos conocimientos y ponerlos en práctica. Si no lo puedes poner en práctica, usted no puede presumir de ser intelectual. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pala y yo tengo la herramienta, pero no puedo utilizar esta herramienta adecuadamente, ¿por qué a mí me van a llamar intelectual? Pues no, sí, de acuerdo, sí. Sí, quizá por ahí a lo mejor no estás en la planta, pero a lo mejor en la parte teórica y desarrollas propuestas bien sustentadas y siempre estás involucrado, podría ser una especie de compensación, pero no, no necesariamente, ¿no? No, pero tienes muchos puntos y concuerdo con muchos de los que dices. Los demás colegas hoy están muy, muy pasivos. Creo que porque la vez pasada estuvimos en el grupo que entra los jueves y estaban más Sí, participativos. a lo mejor, bueno, yo creo que usted me va a permitir, pues, bueno, hacer la misma pregunta. Yo voy a estar la clase de mañana y a ver si podemos hacer un pequeño Te vas, debate acerca de esto, porque yo lo quiero tener bien claro, te vas que a es algo aburrir, que me Alfonso, está dando, porque bueno, unos... el tema es de lo mismo. Entonces sí te voy a pedir una disculpa por adelantado porque el tema es el mismo y me van a escuchar repetir lo mismo que ya dije el día de hoy, pero salvo la salvedad, bienvenido siempre que quieras.
Bueno, no quiero molestar a los compañeros, ¿no? Usted puede No, seguir. no, profesor. Y... No, Si me Adelante. permite, compañero. Sí, te Sí. escucho. Mire, bueno, yo soy Blas Jorge, digo, entiendo perfectamente el compañero y bueno, como usted dice, estamos muy callados, lo que pasa está muy interesante la clase, pero yo soy de una de las personas que concuerdo o coincido con su compañero y yo soy de ese tipo, yo si usted me ha visto soy el mayor de todos, tengo 67 años y no es por presumirle, sino es por contestarle. Fui presidente municipal, fui diputado local, diputado federal, asesor de dos gobernadores y no tenía yo más que la secundaria. Pero toda mi vida me dediqué al transporte y a la agricultura. Y en esos temas fue cuando yo me pude desarrollar en esto. Entonces, cuando ganamos una elección de diputado local, nos reúnen a todos los ganadores y todos se presentan y todos tenían títulos. Y cuando me tocó a mí presentarme, digo, ¿y ahora qué hago? No sé nada. Pero sí, en el transcurso del trabajo, les fui demostrando que sabía yo más que ellos que habían estudiado. Gracias a mi participación desde los 11 años en el transporte y en la agricultura. Pero es un tema muy largo, es un tema de platicarlo y darnos puntos de vista y de cómo se van haciendo las cosas precisamente con lo intelectual. Pero también es muy básico hoy que yo esté aquí con usted aprendiendo teóricamente todo el tema de la administración pública, que me fascina y hoy pues le digo, yo este título lo necesito por lo que he hecho, no por lo que quiero aprender. Claro. Lo que usted me está diciendo no tenía totalmente cimentado en lo académico, pero sí en lo teórico. Pero Claro. estamos listos a la hora que quiera platicarnos, amigo, yo le entro con gusto, profesor. No, gracias, Blas, Jorge, y un ejemplo clarito de lo que estábamos comentando y de Alfonso y yo, y qué bueno que nos compartes, qué bueno escuchar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestro, Profe, por favor, quería añadir una pequeña cosa. Adelante. Mira, también hay que distinguir las habilidades. Una cosa es que una persona puede ser hábil, puede tener unas habilidades en una materia o en un tema que se desarrolle, y bueno, tiene estas habilidades porque es inteligente en esta materia. Entonces, pero no significa que esta persona sea un intelectual, ¿sabes, no? O sea, es que se desenvuelve muy bien en esta materia, pero no es intelectual, ¿sabes? Entonces, también hay, porque el intelecto, o digamos la inteligencia, es que la inteligencia no se demuestra solo en las personas que hayan, digamos, estudiado. ¿Por qué? Porque un agricultor de cacao, por ejemplo, en su materia, ese agricultor puede ser un inteligente y que desarrolla muy bien, porque lee muy bien, o sea, que la práctica de lo que le toca en este momento de la agricultura, pues con su inteligencia desarrolla, o sea, saca buenas producciones, ¿sabe? Y también este agricultor se puede, dentro de su grupo, se puede catalogar como un intelectual, un inteligente. Entonces, no significa que haya estudiado, que tenga títulos o que no tenga títulos. O sea, puedes tener títulos y no ser inteligente, que no tengas esta inteligencia, ¿sabes, no? Y puedes no y puedes tener esta inteligencia a lo mejor también siendo el último de la clase, pero puede ser que tú eres el más hábil, el más cuco en sacar, digamos, en llevar a práctica los propósitos que te propones, ¿sabes? ¿No? Esto pasa por ejemplo, con muchos, con dictadores que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hasta para hacer el mal es que necesitas algo de inteligencia para que tú puedas llevar a cabo tu plan malévolo o lo que sea. Tienes que tener inteligencia. ¿Por qué? Porque si no tienes esta pequeña inteligencia, no puedes llevar a cabo ese mal, aunque los asesinos también, y la policía lo suele demostrar, es que es inteligente, ¿sabes? Y la policía tiene que contrarrestar esta inteligencia para poder atraparle, ¿sabes? ¿No? Pero claro, cometerá algún error y eso tal, le atraparán. O sea,
eso de la intelectualidad, de la inteligencia y eso, por eso no es aplicable muchas veces decir que no, porque una persona ha estudiado y ese es el inteligente, o porque esa persona tiene más títulos, yo soy más inteligente. No, yo creo que por ahí anda un poco la cosa. Pero Víctor, hay una diferencia entre ser inteligente y ser intelectual. No son la misma cosa, aunque, bueno, parece que son la misma cosa, porque la intelectualidad se adquiere normalmente también, bueno, con el aprendizaje. Cada vez que vamos cruzando más, teniendo más habilidades en lo que hacemos, ahora uno es licenciado, ya tiene una maestría, ya es doctorado, vas teniendo más lo que se llama knowledge, más conocimiento. Ahora, la inteligencia es algo que no adquirimos en una aula de clase. Eso es natural, ser inteligente. Bueno, eso es lo que yo entiendo, que la intelectualidad, bueno, se puede adquirir por experiencia y también por conocimientos adquiridos, bueno, en nuestros aprendizajes. Bueno, no Maestro. sé, quizás Sí. ¿Quién quiere hacer ¿Puedo uno de los dos? participar? Camilo. ¿puedo Adelante, participar? Camilo. Bueno, reforzando a todos mis compañeros y el planteamiento que hace Ildefonso, bueno, estoy de acuerdo en casi la totalidad de todo, pero es que hay un parámetro. El ser humano por naturaleza es inteligente. claro. Todos los humanos tenemos Sí, la inteligencia. la inteligencia, El problema yo creo es que estamos de acuerdo, Camilo, la inteligencia es como la capacidad para aprender cosas o habilidades, la ¿no? disponibilidad de La absorber disponibilidad, conocimiento. exacto. Absorber conocimiento. Y la Otra cosa intelectualidad es ocupar esa capacidad para ir conformando un acervo cada vez más grande de conocimientos, habilidades y destrezas. Exacto. Entonces, el ser Una humano cosa, puede hacer uso de esa habilidad de inteligencia, sí o no, para sí. llegar a conformar una intelectualidad. Creo que por ahí vamos, ¿no? Más Sí, o menos no, lo que una cosa es la inteligencia, el desarrollo del conocimiento empírico que hace que una persona desarrolle una gran habilidad de un campo de acción. Otra cosa es la intelectualidad, que es navegar en el conocimiento y respaldarlo con diplomas y con pergaminos. Uno no necesariamente es más que el otro. Sobre todo aquí en estas carreras que estamos estudiando, que son afines a la política, tú puedes poner al lado en una tarima pública a un tipo con doctorado, con maestría, con lo que quieras, y al lado una persona que simplemente sea un líder, bachiller cuando mucho, y te aseguro que de pronto ese líder bachiller te puede hacer un discurso mejor, más sustentado que el que tiene los pergaminos académicos. Entonces, son dos cosas muy diferentes, la capacidad empírica, la habilidad y la intelectualidad de otro que puede ser más metódico al hablar, más complicado en su idioma y no es entendible ante una audiencia. Pero ambos tienen capacidades grandísimas y lo interesante es que desarrollen el campo de acción en que se desenvuelvan. Sí, y yo terminaría que lo importante en una materia como esta de las políticas públicas es que se pongan esas habilidades al servicio de lo que deberían buscar las Y políticas fíjese públicas, ¿no? que en los países subdesarrollados, bueno, acá en Colombia, se crea una cultura de que es que el mejor político es el que está más preparado y resulta que a veces esos preparados están más preparados en robar que los propios que no tienen tanto conocimiento son más sociables y hacen mejores cosas porque vienen del propio pueblo y conviven con la necesidad. Entonces, es increíble, es algo paradójico, pero se ve a diario. Ah, sí, totalmente. Bien interesante. Sí, de acuerdo. ¿Quién? Adelante, adelante. La última, vamos a descansar y mañana le seguimos. Adelante, Blas. Nomás aclarar una cosa, creo que dio el clavo nuestro compañero que me antecedió en la palabra. En las últimas palabras que dio él es lo real, la necesidad que tenemos, que necesitamos o que debemos o que necesitamos a la hora de presentarnos en cualquier lugar. Si tenemos necesidad de salir adelante,
vamos a buscar todos los medios para hacerlo, ya sea preparados o no preparados. Esa es la necesidad que tenemos todos. Sí, así es. La Así es. capacidad de resolver problemas. No, y La eso para alguien que se quiere más decir. bien, que es mucho más inteligente el que más problemas puede resolver. Por eso es un poco diferente a lo que es la intelectualidad. Claro. Sí, no, y quien se quiere resolver estos temas de políticas públicas debe tener esa capacidad, ¿no? Independientemente de cómo la nomine, debe de hacerse manifiesta, ¿no? Debe ser capaz de proponer soluciones eficientes, ya veremos, eficientes, eficaces, económicas, objetivas, tal, que permitan resolver al final problemas que aquejan a la colectividad, sino de qué se trata, ¿no? Si simplemente se van a quedar en el papel, tan muy bonitas, pero son inaplicables, ¿de qué se trata? Pero mañana le seguimos, vamos a descansar. Para quien no pueda conectarse el día de mañana, solo déjenme compartir las ligas de las láminas y mañana le seguimos. Quien sí pueda acompañarme mañana, nos quedaban un par de láminas, mañana las concluimos sin problema. Lo siento mucho, de verdad. No era mi intención. Así es esto y de verdad a veces es más interesante lo que compartimos que lo que pueden leer en las láminas que al final siempre les voy a dejar. Entonces, sin problema. Eso es lo que pienso yo también, porque podemos leer eso y entenderlo. Exacto. Pero como la mayor parte aquí están estudiando ciencias políticas, aquí hay que hablar, hay que debatir. Bueno, eso es lo que yo entiendo, porque esto es lo que estaremos haciendo. Exacto. Hablar, debatir, llegar a consensos, acuerdos, que eso es política. Retroalimentar. ¿Sí, Rosaura? No, yo digo retroalimentar, ¿no? Entre compañeros. Claro, ¿Qué se opina acerca? Mire, profe, yo pienso que todos los que estamos aquí ya somos un poquito adultos. Y yo creo que más que nada tenemos una inquietud, ¿no? Y como que una frustración de que nos gusta la política, nos gusta, pero no entendemos realmente por qué el sistema pues está de esa forma. Pero ya una vez estando aquí, ahora sí que estudiando toda la teoría, la historia, pues te das cuenta que ya es un sistema del cual prácticamente no está como que en nuestras manos realmente al 100% llegar a resolver. Yo pienso que todos tenemos ya como que ¿cómo le diré? Como que una forma nata de ser, ¿no? Y como dicen los compañeros, hay veces que se supone que los que nos gobiernan deberían de ver por el bienestar de su gente, pero esas personas también son inteligentes, ya nacieron con esa forma nata de ser y son políticos, pero políticos así como que de esos de que jalan gente, ¿no? Cuando en realidad nosotros a lo mejor nos gusta, decimos, no, yo quiero estudiar ciencias políticas, pero realmente no somos políticos porque jamás tal vez podamos llegar a hacer lo que hacen los políticos que nos gobiernan. Entonces yo siento que aquí tenemos como que una frustración y más que nada una inquietud de qué es ser político o qué son las ciencias políticas, pero realmente yo pienso que vamos a llegar a un punto en que, ¿sabes qué? Zapatero a su zapato y sigue echando ganas tú en lo que tienes y el conocimiento que adquiriste está muy bien y todo, y como que ya es algo como que para que te relajes y concientices lo que está pasando, ¿no? Sí. Y realmente va a ser de cada individuo propio que haga su propia política, empezando como dice, ¿no? En un principio, por tu pueblo, por tu calle, por tu casa, y así tiene que ir cambiando de alguna forma el sistema y la idea. Creo que la idea de ser una buena política tiene que empezar en tu casa, en tu hogar, contigo, con tu gente, y ya de ahí tiene que resolver hacia afuera, porque pues el sistema ya está así, o sea, ya nos hicimos a esa forma, a esa idea, y es muy, muy difícil que siglos de estar viviendo así, o sea, cambie, o sea, lo cambiemos unas cuantas personas, no se puede. Sí, a veces ya veremos, ¿no? Incluso cuando uno llega a un puesto y tiene muchas ideas y muchas buenas intenciones, como bien dice Rosaura, a veces los propios otros servidores públicos o otros personajes en otros puestos ponen trabas, no quieren involucrarse o desconocen la ley y simplemente... Sí, hay muchas cuestiones.
Acá en clase venimos a saber como el deber ser, ¿no? Lo que debería Exacto, hacer, lo que dice la exacto. teoría, pero ya Sí. ustedes, muchos de ustedes tienen experiencia en el campo, en el terreno, como dice Ildefonso, es enfrentarnos con la realidad Sí, y a veces, por decirlo simple, lo que acabas de decir, hay políticas públicas que se las imaginó alguien una sí, noche antes en su cama, pero exacto, como tiene el poder de poderla llevar a cabo, la implementa sin exacto, seguir ninguno de los pasos y metodologías que aquí exacto, vamos a hablar. Son meras ocurrencias que, sin embargo, le cuestan muchísimo a la sociedad porque están destinadas a fracasar. Esa es la exacto. triste realidad. Sí, Pero sí, claro que sí, seguimos. Si les parece, el día de mañana concluimos esta parte sí, profe. y vamos a descansar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todos por su asistencia, por su participación. Y pues seguimos trabajando, seguimos reflexionando y no hay que perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Ujú, Tomemos esto como eso, ¿no? Ejercicios de reflexión para tratar de exacto. comprender mejor por Sí, qué sucede lo que sucede en nuestros aconteceres cotidianos. ¿Vale? exacto. ¿Les parece? Muy Sí, Por bien, eso estudiamos Muy lo que bien. estudiamos, claro, para mejorar así es. la condición de nuestros países. Yo creo que por eso estamos estudiando. Y yo lo tengo bien claro. Pues es el consenso, ¿no? Cuando uno ya está en el poder, como usted lo acaba de decir, no se trata de tomar decisiones unilaterales, ¿no? Sino que es tomar decisiones entre todos y objetivos, ver ajá. qué es mejor para los ciudadanos del Ujú. país. Sí, para la mayoría, Sí, claro. Sí, 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 sí. pero no todos tienen los mismos intereses, como ya lo dijeron en un principio. O sea, hay gentes que tienen intereses ya que rebasan la idea de uno, o sea, va más allá. O que responda a los intereses de alguien más que los apoyó Exacto, para llegar ahí. También exacto. eso es cierto. Sí, Así como es. dicen por ahí, ya está vendido ya. Ya Sí, ni te le vendió el metas. alma al diablo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, Que descanse, es profe. Buenas cierto. noches. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Mañana nos vemos. Buenas noches. Gracias, profesor. Ah, Muy amable. Ay.